Esta mañana vamos a retomar nuestra serie en el libro de los Hechos. Si recuerda esta serie que hemos llamado Hechos y me seréis testigos. A este momento en la narrativa de Lucas, Pablo se encuentra en la ciudad de Éfeso, en la cual Lucas nos narra que estuvo un buen tiempo. Si recuerdan, estuvo 2 años en la ciudad de Éfeso. Y lo que vimos en el último sermón de la serie, estamos en el capítulo 19, en la primera parte del capítulo 19, Lucas está narrando lo que está ocurriendo o cómo Dios está obrando con poder en la ciudad de Éfeso. Vimos cómo no basta con tener prácticas religiosas para que Dios obre poderosamente, sino que es necesario tener la fe en Cristo Jesús para que Dios pueda obrar poderosamente. Si recuerdan, Pablo tuvo un encuentro con discípulos de Juan, que fueron bautizados por el bautismo de Juan. Sin embargo, ellos no habían recibido el Espíritu Santo y Pablo los bautiza en el nombre de Jesús y entonces ellos reciben el Espíritu Santo y la Biblia nos narra que hubo un pequeñito Pentecostés ahí, ¿verdad? Hablaron en lenguas, profetizaron. También vimos cómo Dios estaba obrando poderosamente en la ciudad a través de Pablo, haciendo milagros. Y vemos cómo algunos hombres que se dedicaban a sacar demonios intentaron usar el nombre de Jesús para sacar demonios, ¿se recuerda? Y ante esto, al querer usar el nombre de Jesús, pero no tenían fe en Jesús, terminaron siendo avergonzados, golpeados, y de hecho tuvieron que huir de un endemoniado desnudos, porque Dios no va a obrar, hermanos, si no es a través de la fe en Cristo Jesús. Y por el otro lado vemos ese contraste de lo que Dios estaba obrando a través de la proclamación del Evangelio y a través de que las personas estaban creyendo en Cristo Jesús. Y Lucas dice que la palabra de Dios crecía en la ciudad, pero también prevalecía. Vemos que Jesús estaba siendo predicado y exaltado por la predicación de la palabra de Dios. Y obviamente Dios estaba respaldando esa predicación, obrando poderosamente. De tal manera que la palabra de Dios crecía y prevalecía en la ciudad de Éfeso. Y como lo hemos mencionado, porque es una frase que la hemos escuchado en otras ocasiones, a través de la narración de Lucas, cuando él expresa que la palabra crece, está refiriéndose no solamente a un aspecto numérico, sino también en el efecto que eso está produciendo. Y vemos que tanto así estaba creciendo la palabra de Dios que Lucas narra que toda Asia, hermanos, escuchó el Evangelio. Y solo en la ciudad de Éfeso se calcula que en ese momento habían 250,000 personas. Y ese es un dato que Lucas también nos lo comparte. Pero aquellos que pusieron la fe en Cristo, Dios obró poderosamente en ellos. Así como estos hombres que se bautizaron en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo vino a morar en ellos, de igual manera aquellos que escuchando la palabra de Dios se convertían, había un arrepentimiento genuino en ellos. Si recuerdan, Lucas da un dato importante, que habían muchos creyentes que tenían, porque se practicaba mucho en Éfeso, la magia, y tenían libros de hechicería. ¿Se recuerda? ¿Qué hicieron con ellos? Los quemaron. Y Lucas dice, y este dato es importante sobre todo por el tema de hoy, que estuvieron dispuestos a quemar sus libros de hechicería a pesar que eso implicaba mucho dinero. Tenían un alto valor económico, pero no les importó, porque había un arrepentimiento genuino. Cuando nosotros proclamamos a Cristo, cuando nosotros exaltamos a Cristo por medio de su palabra, Dios obra poderosamente en las personas y obviamente eso tiene un efecto en una ciudad completa. El título del sermón de esta mañana es El Evangelio produce alboroto. El texto en el cual vamos a estar
en el sermón en esta mañana es Hechos capítulo 19, búsquelo, Hechos 19, y vamos a leer del versículo 23 al versículo 41. Pero esta mañana, hermanos, yo espero que la palabra de Dios nos enseñe y que seamos convencidos que debemos de vivir y proclamar la verdad de Dios, porque ésta permanece para siempre. ¿Cuántos podemos decir amén a esta verdad? Amén. Debemos de vivir y proclamar la verdad de Dios, porque ésta permanece para siempre. La primera prueba que podemos ver en el texto que nos lleva al convencimiento de esta verdad, a la verdad de que debemos de vivir y proclamar la verdad de Dios, porque ésta permanece para siempre, es que el evangelio sin la fe en Cristo produce alboroto. El evangelio, el mensaje del evangelio, sin la fe en Cristo, produce alboroto. Y hemos visto una constante en los viajes misioneros de Pablo en el relato de Lucas. Una constante que siempre nos muestra cómo Dios, por un lado, ha obrado poderosamente en todas estas ciudades a través de la proclamación del evangelio y a través de la exaltación de Jesús por la proclamación del evangelio. Pero también hemos visto, en contraste a esto, la oposición férrea al evangelio. Vemos que hay una oposición frecuente que a tal punto que han habido revueltas, no sé si usted recuerda, en una ciudad completa, que han generado persecuciones a Pablo y a los que le acompañan, y que de alguna manera eso ha motivado que Pablo se mueva de una ciudad a otra ciudad. Si recuerdan, la ciudad de Filipos, al igual que en la ciudad de Tesalónica, se produjo alboroto en aquel momento, como lo leímos, por algunos judíos que por envidia llamaron a unos vagabundos, reunieron una turba y provocaron alboroto en la ciudad. Pablo se mueve a Berea, pero un tiempo después de estar en Berea predicando, ¿se recuerdan qué pasó? Los que estaban en la ciudad de Tesalónica se mueven a hacer otra vez relajo a la ciudad de Berea en contra del evangelio. Y vemos que de ahí Pablo se mueve en Atenas, y si bien es cierto, en Atenas es la única ciudad donde no se muestra una oposición de esa forma, sí vemos una oposición, porque si recuerdan, Pablo es llevado al Areópago y él expone la palabra de Dios, expone el evangelio y no lo dejan terminar. Se burlaron de él, muchos se rieron de él. Por lo tanto, vemos una constante. La ciudad de Corinto, los acusaron a los cristianos que estaban promoviendo un culto contrario a la ley, aunque esa acusación, si recuerdan, no progresó. Y esa es una constante, hermanos. Vemos una constante de cómo Dios obra poderosamente, por un lado, pero por el otro lado, cómo vemos una oposición constante. Y la ciudad en la que estamos en este momento, Éfeso, no es la excepción. Si usted recuerda la primera parte del capítulo 19, se muestra toda la obra poderosa que Dios estaba haciendo en la ciudad de Éfeso. Pero en el texto de esta mañana vamos a ver la oposición que hubo en contra del evangelio en esta ciudad. Quiero que leamos el versículo 23 de Hechos 19. Por aquel tiempo, recuerde que Pablo estuvo 2 años en la ciudad. Aquí estamos ubicados en el tiempo, ya al final, donde Pablo está a punto de irse de Éfeso. Lo sabemos por la narrativa de Lucas en el siguiente capítulo. Pero por aquel tiempo se produjo un alboroto. Y hay un calificativo ahí. ¿Un pequeño alboroto? No. Un alboroto interesante, grande, de aquellos que los cubren los periódicos, que salen en primera plana. ¿Y cuál era el motivo, hermanos? El camino. Pablo inicia esta narrativa de lo que está pasando en la ciudad de Éfeso,
mostrando, narrando que hubo un alboroto en la ciudad, producida por el camino. ¿Qué es el camino? Bueno, es una forma de referirse al cristianismo. A Cristo y al Evangelio es conocido como, o hace una referencia como el camino. Y hay una razón, obviamente, del por qué se le llama así. ¿Qué hizo Juan el Bautista? En un contexto de antes del inicio del ministerio de Jesús. Preparar el camino, ¿sí? Y vemos que Jesús inicia su ministerio y la coronación del ministerio de Jesús es nuestra salvación y redención. Pero esa salvación y redención nos abre ¿el qué, hermanos? Un camino hacia Dios. De hecho, Jesús se refiere a Él mismo como el camino. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento puede encontrarse la figura de dos caminos. Un camino de la obediencia, un camino que nos aparta de Dios y un camino que nos conduce hacia Dios. Pues Cristo es ese camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo en su encarnación nos abre este nuevo camino para llegar hacia Dios. Por lo tanto, es una forma, una expresión de hablar de la obra de Cristo y del Evangelio que estaba siendo predicado en la ciudad de Éfeso y que estaba teniendo tanto impacto en la ciudad por todo lo que vimos en el contexto al texto de esta mañana. ¿Y cuál era el problema entonces con Cristo y su Evangelio? Hermano, eran los efectos que estaba produciendo. Era lo que estaba ocurriendo en la ciudad. Era como el Evangelio y la obra del Evangelio en la vida de algunos era molesto y ofensivo y peligroso para otros. Y acompáñeme, sigamos leyendo en el versículo 24. Porque cierto platero, que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos junto con los obreros de oficios semejantes y dijo, compañeros, sabéis que nuestra prosperidad depende de este comercio. Y veis y oís que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y le ha apartado, diciendo que los dioses hechos por las manos no son dioses verdaderos. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino que también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Y vemos que la razón principal era una razón económica. El alboroto que lo inicia un hombre llamado Demetrio, quien era un comerciante que vendía plata y lo que hacía es que se dedicaba a hacer réplicas en plata del templo de Artemisa y de Diana, era un negocio muy lucrativo. Si usted ha tenido la oportunidad de viajar a otro país y si hay un monumento importante, normalmente hay recuerdos, ¿verdad? Si uno va a la ciudad de Nueva York, puede encontrar réplicas de la Estatua de la Libertad, o si usted va a París, va a encontrar réplicas. Pues hermanos, ese negocio no es nuevo. En este tiempo ya existía. Y según dice Lucas, era una actividad económica muy lucrativa. Producía muchas ganancias. Y vemos aquí que se da como una especie de gremio, ¿verdad? Típico del sindicato. Él reúne a los artífices, los que labraban. Y de hecho, Lucas describe que obreros de oficios semejantes, miren, probablemente yo creo que se unieron los que vendían los libros de magia. Porque ellos han de haber dicho, no, sí, a nosotros también se nos está acabando el negocio. Y estaban siendo afectados en su negocio. Obviamente esto era por las conversiones que estaban habiendo. Porque los cristianos ya no estaban participando en la idolatría. Porque muchos estaban uniendo a la verdad.
porque algunos habían cambiado su forma de pensar, reconociendo al único Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Ya no participaban más de la idolatría, ya no participaban más de la hechicería. Esta revuelta, y vemos que presenta dos argumentos. Demetrio fue muy astuto. Primero, obviamente, el tema económico, porque a qué ser humano no le interesa el tema económico. No sé si usted sabe, pero ¿sabe cuál es la razón número uno de divorcios en el mundo actualmente? ¿Cuál cree que es? El tema económico. Y él presenta un problema y les dice, porque no solamente aquí en Éfeso, sino en toda Asia, este tal Pablo está convenciendo a la gente. Y sabemos que no es exagerado por lo que nos dice Lucas en el versículo 10, lo puede ver usted ahí en el capítulo 19, que Pablo estuvo 2 años ahí, de tal manera que los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Lo que Pablo estaba promoviendo era que esos dioses se recuerdan de la predicación de Pablo en el Areópago. Obviamente era parte de la predicación del Evangelio. Tenía que predicar Pablo de la idolatría porque estaba en una ciudad muy idólatra. Y eso nos dice que Demetrio había escuchado el Evangelio, había escuchado el mensaje, sabía qué era lo que Pablo estaba predicando. Pero ¿cuál era el problema en realidad? Lo que dice el versículo 25, sabéis, y ese es el primer argumento, que nuestra prosperidad depende de este comercio. Señores, esto no se puede acabar porque nuestra prosperidad depende de esto. Y ese es el primer argumento que él presenta. Y hay un segundo argumento, un aspecto religioso. Le tocó el ego a los de Éfeso, a los efesios que estaban escuchando. Y les da el segundo argumento. Y el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Ellos tenían que defender la grandeza de la diosa Diana, porque la ciudad de Éfeso era reconocida por eso. Y ¿saben qué? Era algo importante. Es decir, la adoración a la diosa Diana era de verdad importante en la ciudad. Y no solo en la ciudad, sino que también en el mundo griego y en el mundo romano. Artemisa, depende de la versión que usted esté leyendo en la Biblia, probablemente le aparezca Artemisa o le aparezca Diana. Artemisa era el nombre griego y el nombre romano de esa diosa era Diana. Vemos entonces la trascendencia que esta diosa tenía, no solo en la ciudad de Éfeso, sino en el mundo grecorromano. Y de hecho algunos arqueólogos han encontrado más de 30 lugares donde se atestigua la veneración a esta diosa. El templo de Diana era un templo muy grande. No sé si usted lo sabía, pero el templo de Diana era considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. O sea, era algo majestuoso, imponente, grande, importante, un lugar donde había mucho comercio. ¿Y cuál fue la respuesta de aquellos que escuchaban a Demetrio sus argumentos? Continuemos leyendo, versículo 28. Cuando oyeron esto, ¿qué pasó con ellos? Se llenaron de ira. ¿Y qué hicieron cuando se llenaron de ira? Grande es Diana de los Efesios. Empezaron a gritar y la ciudad se llenó de confusión. Y a una se precipitaron en el teatro arrastrando consigo a Gayo y Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo que eran de Macedonia.
Cuando Pablo quiso ir a la asamblea, los discípulos no se lo permitieron. También algunos de los asiarcas, que eran amigos de Pablo, enviaron a él y repetidamente le rogaron que no se aventurara a presentarse en el teatro. Así que unos gritaban una cosa y otros otra, porque había confusión en la asamblea y la mayoría no sabía por qué razón se habían reunido. Y algunos de la multitud dedujeron que se trataba de Alejandro, puesto que los judíos lo habían empujado hacia adelante. Entonces Alejandro, haciendo señal de silencio con la mano, quería hacer su defensa ante la asamblea, mas cuando se dieron cuenta que era judío, un clamor se levantó de todos ellos, gritando como por 2 horas: grande es Diana a los efesios, grande es Diana de los efesios. Esa respuesta de ira los llevó a confesar la aparente grandeza de Diana. Fueron llamados a congregarse al teatro. Era un punto de reunión importante en la ciudad. De hecho, usted puede ver una foto, una recreación de una foto de cómo podría ser más o menos el teatro. Se congregaron en el teatro. Era un centro de reunión importante. ¿Saben más o menos cuánto se calcula que cabían, cuántas personas en el teatro? 25,000. ¿Usted se imagina el alboroto de escuchar 25,000 personas gritando por 2 horas? Algo que es impresionante y es importante resaltar es que la palabra congregarse aquí, ¿saben cuál es en griego? Eclesía. ¿Sabe usted qué significa eclesía? Es de la palabra donde viene iglesia. En este capítulo es un capítulo donde la palabra, si usted lo ve en el versículo 32, concurrencia, y en el versículo 39 y en el versículo 41 que ocupa la palabra asamblea, tanto concurrencia como asamblea, es eclesía. Porque el sentido original de esa palabra era ese. La eclesía era una asamblea de ciudadanos convocados para tomar una decisión, normalmente política. Por eso es que la gente empezó a llegar al teatro, porque hubo una convocatoria. Es decir, el tema era tan importante para la ciudad en apariencia, y que obviamente lo vemos que era así, que hubo una convocatoria oficial para que toda la ciudad o buena parte de la ciudad fuera al teatro. Muchos no entendían por qué estaban ahí, pero fueron. Qué interesante es que ellos se congregaron, pero no se congregaron a adorar a Dios. ¿A qué se congregaron? A protestar que cómo es posible que este evangelio venga a querer minimizar a nuestra gran diosa Diana. No lo podemos permitir. No puede perder su gloria. Y vemos que siempre hay alguien que iba pasando, ¿verdad? Probablemente este Alejandro iba pasando y lo empujaron. Y él que quería presentar defensa, muy probablemente diciendo: yo soy judío, pero no conozco a Pablo ni estoy de acuerdo con él. Pero al darse cuenta que era judío, quizás lo relacionaron con Pablo y empezaron a gritar más fuerte durante 2 horas. Un clamor se levantó de todos ellos, gritando como por 2 horas: grande es Diana de los efesios. ¿Saben que esta escena es una escena que se sigue viendo hoy en día? Donde el hombre se levanta, se reúne, se une para protestar en contra de Dios. Para protestar en contra de Dios y su evangelio. Para protestar en contra de Cristo Jesús. Porque sus intereses son afectados por el evangelio. Porque no quieren que les toquen su ídolo. Porque no quieren ser afectados. Porque sus intereses personales están por encima de Dios. Porque no quieren que se les acabe su negocio. La idolatría del hombre hace que todo gire en torno a él. Hermanos, pensemos por un momento en nuestra sociedad actual. Dígame si no todo gira en torno a la humanidad.
Es una sociedad antropocéntrica, donde el hombre no le importa nada más que satisfacer sus propios deseos y sus propios intereses. Y por lo tanto el evangelio será molesto a la sociedad, porque el evangelio tocará los intereses personales, porque el evangelio llevará a que los ídolos sean derribados, a que la confianza ya no esté en nosotros mismos como seres humanos, que no esté en la hechicería, que no esté en falsas religiones, sino en el único que podemos poner nuestra confianza, que es en Cristo Jesús. Para muchos será una buena nueva. Estos 25,000 se congregaron a protestar en contra de Dios porque no querían que Diana perdiera su supuesta grandeza. Pero no les importó ofender a Dios, el Dios verdadero. No, como dice Pablo en Romanos, no le adoraron ni le dieron gracias, sino que la necedad de su corazón los hace rebelarse en contra de Dios. Y hoy en día quizás el grito sea diferente. Quizás el grito no sea grande es Diana de los Efesios. Probablemente el grito hoy, grande es la humanidad que no depende de nadie. Porque recuerde que nosotros venimos de la evolución, de la casualidad. Eso es lo que el mundo cree hoy. Y es lo que se está pregonando y está gritando. Es lo que la humanidad hasta hoy está viviendo. Pero hermanos, la única respuesta de la idolatría es la fe en Cristo Jesús. Jesús nos salvó del pecado y de la muerte. La condenación eterna por su muerte y su resurrección es la que nos hace libres de la idolatría. Si algo puede obrar en el corazón del hombre para hacerle libre de la idolatría, es la fe en Cristo Jesús. Porque transforma nuestro ser. Y pasamos de ser esos que protestamos en contra de Dios y que no queremos que nos toquen nuestros ídolos, a ser aquellos que están dispuestos a ser adoradores en espíritu y en verdad, porque su naturaleza ha sido transformada por la fe en Cristo Jesús. Aquellos que ya no nos congregamos por la fe en Cristo Jesús a protestar en contra de Dios, sino como hoy, como en este momento, hermanos, nos congregamos a adorar a nuestro Dios. Nos congregamos a reconocer que el único que es digno de adoración es Cristo Jesús. Nos congregamos para adorarle. Ya no estamos dispuestos a pelear, a buscar por nuestra necedad, ir en contra de la voluntad de Dios, sino que estamos dispuestos ahora, por esa nueva vida que tenemos en Cristo, a entregarnos como un sacrificio vivo y santo y agradable, porque ese se vuelve para nosotros nuestro único culto racional. El fundamento de la eclesía es precisamente el congregarnos. ¿Cuál fue el motivo que Dios le dio a Moisés que debía de sacar el pueblo de Egipto? Para que se reunieran, se congregaran, ¿a qué? A adorarle. ¿Ve qué ilógico es pensar en una iglesia virtual? No tiene sentido, porque dejaríamos de congregarnos. Congregar es una reunión. En realidad, aunque había un aspecto religioso, ¿qué inició todo esto, hermanos? Mire, ¿entiende esta señal? Para los austríacos que nos acompañan en esta mañana, dinero. Todo era motivado por el dinero. Es decir, que aquellos que iniciaron esta revuelta valoraban más el dinero que ofender a Dios verdadero por la idolatría. ¿Saben por qué? Porque la idolatría era un medio para obtener el dinero. No les importaba ofender a Dios, sino estaban dispuestos a promover y defender la idolatría, porque ellos se lucraban de eso.
Qué triste, hermanos, es que cuando lo religioso es algo que se usa para manipular, pero en realidad lo que existe detrás es el amor al dinero. Se ha visto en el catolicismo romano en la historia a través de la venta de las indulgencias. De hecho, eso fue una de las cosas que detonó la Reforma Protestante. Pero lo vemos también hoy a través en sectas que promueven que usted compre la rosa de no sé qué, el agua bendita, el no sé qué, el pañuelo no sé cuál, y pare de sufrir. O aquellos que promueven el falso evangelio de la prosperidad. Y obviamente es un falso evangelio porque es un medio, hermanos, para manipular a los seres humanos para que den más dinero. Y qué triste es que se promueve la idolatría. Porque necesariamente tienen que presentar una imagen de un Dios que no es el verdadero Dios y motivar la adoración a esa falsa idea de Dios simplemente por intereses económicos. Invitan a que pactes, no es que pacta con Dios. Tú tienes que dar y Él te devolverá al 100 por 1. Ocupan mal interpretados versículos como Jesús se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Y no se dan cuenta porque están engañados por su avaricia y su codicia, que están creando una falsa imagen de Dios. Y por lo tanto están promoviendo la idolatría, alimentando la codicia y la avaricia de aquellos que buscan eso. Y es un falso evangelio tan incongruente con la verdad de Dios y con Cristo mismo. ¿Acaso Jesús no nos exhortó a que pongamos la mirada en las cosas de arriba? ¿Acaso Jesús no nos exhortó a los discípulos, a los que somos sus discípulos, a no amar las cosas de este mundo? ¿Acaso Dios nos quiere adoradores en espíritu y en verdad? Entonces mi pregunta es, ¿o Dios cambió de opinión y Jesús mintió? ¿O es que este es un falso evangelio que adora a un falso Dios? Y lo triste de esto, hermanos, es que el problema no solo es de los falsos maestros que promueven este falso evangelio, sino que muchos de los que están ahí, lo que les motiva es precisamente recibir la bendición económica de Dios. Y su motivación no es la adoración sincera a Dios. Su motivación no es la gloria de Dios, sino la satisfacción de los deseos personales. Hermanos, pero esto es algo que no solo es externo. Sí, estos mundanos, todos los de afuera, qué bárbaros, qué idólatras. No caigas en el engaño de pensar, hermano, hermana, que tú por ser cristiano no puedes caer en la idolatría. Cuidado. Podemos tener motivaciones equivocadas y disfrazarlas de algo muy espiritual. Podemos caer en la tentación de amar el dinero de tal forma que aunque sabemos que algo nos conduce a la idolatría, simplemente preferimos el dinero, las cosas materiales, las cosas de este mundo. Y quiero darte un ejemplo, y de verdad yo espero que en este momento cada uno medite y vea en su interior, en su corazón. Cuando nosotros priorizamos más el trabajo o el estudio que nuestra relación con Dios, yo te hago una pregunta. ¿Qué hay en mi mente que me hace valorar tanto el trabajo, la empresa, el estudio, la universidad, la maestría,
¿Qué me hace ponerle tanto valor a eso que yo lo ponga por encima de Dios? De verdad, hermanos, pensémoslo. Yo creo que la respuesta la podemos encontrar en las palabras de Demetrio. Seamos sinceros. ¿Por qué es valioso nuestro trabajo? ¿Por qué es valiosa una empresa? Hermano, ¿por qué? Claro, porque interpretamos que de ahí viene nuestro sustento. Y miren cuál fue el argumento de Demetrio. Sabéis que nuestra prosperidad depende del comercio, de este comercio. Es que Demetrio, eso es idolatría. No sé, no me importa. Pero mi prosperidad depende de esto. Y nadie me la va a tocar. Hermanos, el problema no es el dinero. El dinero es amoral. El problema no es tener un negocio, no es pecaminoso que tú tengas una empresa. Si Dios te ha bendecido con una empresa, gloria a Dios por eso. El trabajo no es el problema, porque de hecho Dios fue quien estableció el trabajo. No ese es el problema. El problema no es ni siquiera que disfrutes de bendiciones que Dios te da materialmente. Ese tampoco es el problema. Porque cuando Dios creó a Adán y a Eva, si usted ha leído con cuidado y ha puesto atención en la narración, nos damos cuenta que Adán y Eva no fueron creados dentro del Edén. Porque dice la Biblia que Dios los creó y los puso en Edén. ¿Sí? Edén era un lugar que Dios preparó para que el hombre estuviera ahí, tuviera comunión con él. ¿Y cuál fue una de las bendiciones que Dios le dijo a Adán y a Eva? De todo árbol del huerto podrás comer. Dios no tiene problema, hermanos, que nosotros disfrutemos. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que cuando esas cosas gobiernan nuestro corazón, cuando esas cosas roban nuestro amor por Dios, ahí se convierte en idolatría, hermanos. Cuando vemos nosotros, aunque la idolatría sea un medio para lograr un fin, y no nos importe, porque el fin es más importante. ¿Cuál es el fin? ¿Tener más? ¿Tener más comodidad? No, pastor, que yo no quiero ser millonario, yo no anhelo ser millonario. Sí, pero nos da cierta comodidad y una falsa tranquilidad el tener bienes. ¿O no? ¿Nunca has experimentado eso? Que quiero ver mi cuenta, cuánto tengo ahorrado. Tengo tanto. Ay, gracias Señor, me siento tranquilo. Cualquier emergencia tengo con qué responder. ¿O solo a mí me ha pasado eso? O cosas que anhelamos materialmente. El problema es, hermanos, cuando amamos más el dinero, la comodidad, el estatus, los bienes o todo lo que el dinero pueda darnos, porque lo vemos como un medio para satisfacer nuestros deseos, no importando que eso sea idolatría. Hermanos, por eso es que vemos que este texto nos debe de motivar a que vivamos y proclamemos la verdad de Dios, porque ésta permanece para siempre. ¿Por qué la palabra de Dios debe de prevalecer en nuestra vida? ¿Por qué debemos de someternos a la voluntad de Dios? ¿Por qué debemos de vivir y proclamar la verdad? Porque solo ella debe prevalecer en nuestro corazón. Porque solo la verdad de Dios prevalece, hermanos, precisamente por eso. Debemos reconocer que la idolatría es algo necio y vano. La idolatría es necedad del orgullo del hombre. Y es vana porque apunta a cosas temporales e intrascendentes. Y quiero que leamos cómo termina esta historia. Y fíjense qué interesante, y quiero que ponga atención, que lo que puso fin a esta revuelta, lo que cayó a toda esta gente, ¿sabe qué fue? Los mismos argumentos con los que empezaron. Acompáñeme y leámoslo. Versículo 35. Entonces el secretario, que era una especie como de alcalde, después de calmar a la multitud, dijo: ciudadanos de Éfeso,
¿Hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen que descendió del cielo? Algunos, dependiendo de la versión, puede decir Júpiter. Puesto que estos hechos son innegables. Ciudadanos de la ciudad de Éfeso, tranquilos. ¿Qué les preocupa lo que estos locos andan diciendo? ¿Quién puede negar la verdad de la grandeza de la diosa Diana? ¿Quién no sabe que esta es la ciudad de esa grandiosa diosa? Y miren lo que le sigue diciendo. Porque estos hechos son innegables, debéis guardar la calma y no hacer nada precipitadamente. Calmados, tranquilos, si nosotros tenemos la verdad, ellos son los que están equivocados. Porque habéis traído a estos hombres que ni roban templos ni blasfeman a nuestra diosa. Así pues, si Demetrio y los artífices que están con él tienen queja contra alguno, los tribunales están abiertos y los procónsules dispuestos presenten sus acusaciones unos contra otros. Pero si demandáis algo más que esto, se decidirá en asamblea legítima. Es decir, esa asamblea era una asamblea ilegítima, porque normalmente las asambleas era algo político, pero esa era una asamblea que no tenía nada que ver con la política. Porque ciertamente corremos peligro de ser acusados de sedición en relación con lo acontecido hoy. ¿Saben qué es lo que estaba pasando? Este especie de alcalde le dice, ¿saben qué, señores? No se preocupen, Diana no va a perder su grandeza. Nadie va a dejar de reconocer que nosotros somos la ciudad de la grandiosa Diana. Mejor sosiéguese, dispersémonos, porque no vaya a ser que los romanos nos acusen de sedición. Porque Éfeso, aunque era parte de Roma, era independiente, pero no políticamente. No era independiente en gobierno. Por lo tanto, los romanos podrían concluir que si había una asamblea, quizás estaban tramando algo en contra de Roma. Por eso la sedición, que se querían rebelar en contra de Roma. Y termina diciendo, porque ciertamente corremos el peligro de ser acusados de sedición en relación con lo acontecido hoy, ya que no existe causa justificada para esto, refiriéndose a la congregación, a la eclesía, y por ello no podremos explicar este alboroto. Y habiendo dicho esto, vaya, señores, cada quien para su casa, aquí no pasa nada. Yo doy gracias a Dios por estas palabras registradas por Lucas, obviamente inspirado por Dios. Ya le voy a decir por qué. Pero creo que debemos de cuidarnos, hermanos, de la idolatría y del amor al dinero que se expresa en lo que hacemos. Se expresará a quién servimos. Porque quizás exista la pequeña y remota razón para creer que estamos sirviendo a otro Dios y no al Dios verdadero. Que estemos sirviendo a otro Señor que no es nuestro Señor Jesucristo. Y quiero recordar las palabras de Jesús en Mateo 6. Vamos a leer el versículo 21 y vamos a leer el versículo 24. Versículo 21, porque donde está tu tesoro, hermanos, donde está tu tesoro, si usted ve el contexto, se va a dar cuenta que Jesús está hablando de no acumular bienes. Por lo tanto, no estamos transgiversando el sentido de este texto. Lo invito a que lea el contexto y se va a dar cuenta que Jesús está hablando en contra de la acumulación de bienes. Y fíjese cómo termina esa porción, versículo 24.
Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, querrá mucho a uno y despreciará al otro. ¿Y a qué señores está hablando? No se puede servir a la vez. ¿A quiénes? A Dios y a ese Dios con minúscula llamada riqueza. No podemos servir a las riquezas y al mismo tiempo servir a Dios. Porque el servir a las riquezas, hermanos, nos llevará a la idolatría. La riqueza no es el camino para llegar a Dios. El único camino para llegar a Dios es Cristo Jesús. Y lo que Jesús nos enseña es que no amemos las cosas de este mundo. Lo que Jesús nos enseña es que nuestro tesoro tiene que estar allá arriba, no aquí abajo. Porque las cosas de aquí son temporales, son pasajeras, son vanas. Algunas personas dicen, no, es que la riqueza, es cierto, no da la felicidad, pero da mucha comodidad. ¿Es mentira eso? Hermanos, no. ¿El dinero te puede dar placer? Hermanos, sí. ¿Has ido a comer a un buen restaurante? ¿Has comprado un buen pedazo de carne? ¿Es rico o no es rico? ¿Te puede hacer disfrutar? Claro que sí. ¿Será lo mismo vivir en una casa de lámina, con el piso de tierra, sin energía eléctrica, sin agua potable, versus a una casa grande, cómoda, con calentador, con agüita caliente? ¿Es lo mismo, hermanos? Seamos sinceros, ¿es lo mismo? No, pero entendamos, todas esas cosas son vanas porque son pasajeras. ¿Cuánto tiempo te va a durar ese disfrute? ¿Se dan cuenta por qué la idolatría es necedad? Hermanos, si estamos luchando con priorizar nuestro trabajo, nuestro estudio por encima de la adoración a Dios, es tiempo que cuestionemos qué hay en nuestro corazón. Hermanos, si estamos luchando de verdad una lucha constante con ser fiel a Dios, con nuestras finanzas, por medio de ofrendar a la iglesia o ser generosos con otros, es un buen momento para cuestionar qué hay en nuestro corazón. ¿Estamos amando más a qué Señor? Si piensas y crees que tu valor y tu vida consiste en la cantidad de bienes que posees, es un buen tiempo para cuestionar lo que hay en nuestro corazón. Si nuestros anhelos y esa idea de bienestar en nuestra vida está relacionado a los bienes materiales o a lo que podamos lograr en este mundo, es un buen tiempo de cuestionar nuestro corazón. Aquel que acumula bienes, ¿cómo Jesús le llamó? Hombre, no seas necio, porque hoy vienen por tu alma. ¿Y qué va a ser de esos graneros? Llenos. La idolatría es producto, en este caso, del texto que hemos visto hoy, del amor al dinero. Hermanos, pero eso es algo irracional. Y nosotros somos tentados con eso. Yo creo que esa es una de las razones por las que Dios dejó este texto para nosotros. Y quiero recordar las palabras de Jesús y cómo es la incongruencia de servir a las riquezas y servir a Dios como algo que son dos caminos opuestos. Ni siquiera son paralelos, hermanos, son dos caminos opuestos. Primera de Juan 2, 15 al 17. Es una exhortación del apóstol Juan a la iglesia. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo,
los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Saben por qué es irracional la idolatría al dinero? Porque lo único que prevalece es la verdad de la palabra de Dios. Lo único que sabemos y tenemos la certeza de que va a prevalecer. Y de hecho Juan lo dice aquí, inspirado por Dios. Y el mundo pasa, hermanos, ¿qué dice? Y sus deseos, pero mire qué hermosa esta verdad. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo tengo una pregunta para terminar en esta mañana. ¿Tú has escuchado de la adoración a Diana hoy? ¿Conoces a alguien que adore a Diana, Artemisa? Hermanos, ¿conocen a alguien? ¿Dónde está su templo hoy? ¿Dónde está? ¿Dónde está el teatro donde se congregaron los de Éfeso a protestar en contra de Dios? Quiero que vean una foto actual. ¿Tú qué ves ahí? Ruinas. La grandeza de la ciudad de Éfeso, basada en la grandeza de su diosa Diana, la cual hoy nadie adora. Éfeso como ciudad ya no existe. Tampoco la adoración mundial a Diana existe. Y si bien es cierto, la ciudad y el templo son historia, pero el gremio que se reunió un día a protestar en ese lugar ya no existe. El negocio que ellos quisieron defender ya no existe. Sin embargo, hermanos, el Evangelio de la gracia de Dios y su iglesia están vivas hasta el día de hoy. Porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, qué hermoso saber que lo que a nosotros nos hace reconocer esta ciudad no es esa supuesta grandeza de esa diosa Diana, ni es el comercio tan importante de la ciudad. ¿Sabe qué es? Es saber que Dios obró poderosamente en esta ciudad. No sé si usted sabía, pero Pablo fue utilizado por Dios en el tiempo que estuvo ahí para escribir 4 cartas. Vemos cómo se ha olvidado la grandeza, lo que ellos querían proteger. Porque el único que prevalece es Dios, hermanos, y su verdad. Por eso, hermanos, a pesar de la persecución, la iglesia no hace propaganda. La iglesia no busca los bienes materiales como un fin. Reconocemos la bondad de Dios en todo lo que nos da y creo que todos nosotros disfrutamos de las bendiciones de Dios. Pero no es nuestro fin. Proclamamos la verdad de Dios y no la mentira religiosa de los hombres. Nuestro motivo no es el amor al dinero, nuestro motivo es el amor a nuestro gran Dios. Nuestro motivo no es la gloria del hombre, nuestro motivo es la gloria de Dios. No la alabanza a los hombres, sino al único que es digno de toda gloria, honra y honor. Por lo tanto, hermanos, vivamos y proclamemos la verdad de Dios, porque ésta permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar.